Hola, mi nombre es Shirley Esquivel, pertenezco a la carrera de Ciencias Criminológicas y esta exposición es de la materia de Principios de Derechos Humanos e Internacionales Humanitarios. El tema a exponer es Origen y Fundamentos del Derecho Internacional Humanitario. El origen y fines del derecho internacional humanitario. Primero vamos a ver lo que es el origen. El origen se da a desarrollarse en el siglo XIX, principalmente cuando forman lo que es la Cruz Roja para ayudar a esas personas heridas de la guerra. Ahí empieza a desarrollarse este nombre de derechos humanitarios, que era para ayudar a las personas. Por medio de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano durante la Revolución Francesa en 1789, también porque ahí se empieza a ver, a enfocarse la igualdad, la libertad, la seguridad. Y finalmente en 1948 donde se declaran, ¿verdad?, los derechos internacionales ya en las Naciones Unidas para la paz, para la seguridad, entre otros. Sus fines. Su fin era proteger a la población civil cuando se encontrara en guerra, principalmente a las personas que no participaran de este tipo de conflictos. No importa qué tipo de guerra fuera, sino simplemente lo que importaba era que esas personas estuvieran viviendo esta guerra. No impide que ocurran las guerras. Estos derechos no impiden eso, sino solo el sufrimiento que viven estas personas vulnerables. 4 principios de derechos internacionales. El primer principio es principio de distinción. Este principio permite a los combatientes distinguir cuáles personas están participando en la guerra y cuáles no. El principio de precaución. Este principio es para prevenir el daño a la población civil, a la que no está participando por ese tipo de conflicto. El principio de no discriminación es no discriminar a ninguna persona, ¿verdad? Si hay guerra en un lugar, esa persona tiene también el derecho humanitario, no importa su raza, su religión, su sexo, sino que también es una persona que también tiene derecho a ese principio. Principio de humanidad busca evitar el sufrimiento, que las personas no participan en ese conflicto, de que no sufran tanto, que pues viven la guerra, pero que no sufran tanto como personas. Diferencia entre el derecho internacional y los derechos humanos y los derechos internacionales humanitarios. El derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. El internacional de los derechos humanos se utiliza en todo tiempo, el internacional humanitario solo en tiempo de guerra. El internacional de los derechos humanos garantiza y protege los derechos humanos fundamentales en todas las personas. El internacional humanitario protege a las personas que no participan en guerra, pero estas personas se encuentran dentro de un conflicto. Los internacionales de los derechos humanos, los estados garantizan respetar los derechos humanos. En los internacionales humanitarios, los estados y los grupos armados son los responsables de cumplir las normas. Los internacionales de los derechos humanos se aplican sin fecha de vencimiento y los internacionales humanitarios se aplican durante el periodo de guerra.
En relación con la película de las tortugas pueden volar, mi argumentación, si es posible aplicar los derechos humanitarios, considero que sí se aplican, deben de aplicarse los derechos humanitarios, ya que en la película podemos ver que todos los actores principalmente son niños, los niños vulnerables, que no tienen la necesidad de vivir ese tipo de conflictos armados tan profundamente y con tanta violencia. Eh, eh, También ellos se merecen este derecho, ¿verdad? Como personas, porque ellos no tienen una madurez para entender qué es lo que pasa y menos para enfrentarse a una guerra con armas, con bombas. Entonces pienso que los derechos internacionales humanitarios tienen que ir dirigidos principalmente a esta población, a estos niños de todo el mundo. Este, bueno, en la película de las tortugas pueden volar. Yo escogí los ejemplos donde no se evidencian, ¿verdad?, actos contra los principios de los derechos humanos. Se refleja el sufrimiento por parte de los niños, como por ejemplo algunos de ellos han perdido sus cuerpos, sea el principio humanitario. Son dañados como población civil, ya que algunos perdieron sus familias y ser partícipes de estos conflictos es el principio de precaución. Y aquí se sabe quiénes son combatientes y quiénes no. En ningún lugar del mundo deberían ser combatientes los niños para la guerra. Entonces, el principio de distinción. Esta es mi exposición sobre el tema desarrollado. Gracias.